Hola, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con el libro Alcanzando los Mundos Superiores en el punto 14 y vamos a seguir leyendo y comentando lo que aquí el maestro nos invita a discernir. Dice así: aquella persona que desee experimentar el verdadero gusto de la vida debe prestar atención al punto espiritual que se encuentra en su corazón. Cada uno tiene un punto en el corazón. Sin embargo, generalmente, pues no muestra signos de vida y no ilumina. Y por eso no estamos conscientes de este. Esta situación en donde no estamos conscientes y no sabemos nada acerca de la vida espiritual o de la existencia del mundo espiritual o de los mundos espirituales, y este comportamiento que tenemos de vivir en la materialidad y razonar en la materialidad, todo lo que razonamos, esquemas, filosofías, pensamientos, eventos, situaciones, pero todo en la materialidad. Esta situación los cabalistas la llaman un punto negro en el corazón, porque todo mundo tenemos ese punto negro en el corazón, pero no le hacemos caso, no sabemos siquiera que existe, que es la puerta que cuando se abre, te abre el camino hacia la espiritualidad. Mientras está cerrada, mientras esa puerta no se abra o no puedas abrirla, pues es solamente un punto negro. Así lo conoce el cabalista. Y el maestro dice además, este punto es la semilla de un alma. Aquí el concepto de alma empieza a verse transformado a un concepto de deseo por, es decir, el alma es el deseo por la espiritualidad. Y se empieza a ser consciente porque nosotros abrimos la puerta y convertimos el punto negro en una puerta y empezamos a querer pasar. En ese momento, el alma se desarrolla en el hombre y se empieza a desarrollar y a crecer dicha alma. Mientras tanto, sí tenemos esa alma, pero está dormida. No la apreciamos como tal. Bueno, vamos a seguir esta lectura. Este punto es la semilla del alma. La característica de este punto es el altruismo, o es que es altruista, porque es una semilla de la vasija futura del alma y su luz que bajará a llenar a esa alma. Y ya esto le llama el maestro una porción del Creador. Y gradualmente esta vasija llenada con esta luz te va a empezar a revelar en ti ciertas cosas para que tú sigas adelante en el camino espiritual. Sigo leyendo. Sin embargo, en su estado inicial, pues se esconde de nosotros, debido a que no la apreciamos. Y por esta razón a este estado se le llama Galut. Galut, que significa exilio. ¿Exilio de dónde? Pues de la divinidad, de la Shejinah, de la presencia divina. Y por ello, tal estado se le llama un punto. Si elevamos la importancia de ese punto por encima de nuestro propio yo, es decir, si abrimos la puerta hacia el mundo espiritual, aunque lo material esté y te diga, inclusive en forma contraria, que no la abras, es decir, por encima de tu yo, de tu razón,
si tú eres capaz de elevarte por encima de tu propio yo, por encima de tu razonamiento o por encima de las cabezas, como dice el rap, como las coronas sobre las letras. De esta manera lo hacemos comparable a una corona sobre nuestras cabezas o sobre nuestra cabeza, en vez del polvo bajo nuestros pies. Entonces, la luz se emite del centro hacia el interior del cuerpo. Es decir, de esta manera la luz va a penetrar en cada uno de esos cuerpos que han abierto el punto en el corazón. Entonces, repito, la luz se emite del centro hacia el interior del cuerpo y desde este centro potencial surge la fuente de la fortaleza necesaria para nuestra elevación espiritual. Por lo tanto, dice el maestro, en vez de todas nuestras súplicas de ayuda del Creador, nuestro único rezo, nuestra única carencia, debe enfocarse en percatarnos de la importancia de percibir al Creador como un medio para nuestra mejora, en favor de Él. Así pues, destaca el rap lo siguiente: la habilidad que tengamos de realizar actos de bondad, es decir, actos altruistas, actos para dar, para otorgar, no es un medio, es la recompensa. Es decir, aquellos que empiezan a sustentar en su interior y a practicar en su interior actos altruistas definidos correctamente, ojo aquí, definidos correctamente, aquellas personas van a recibir esto no como un medio para, sino como una recompensa. Y cuando hablamos de recompensa estamos hablando de beneficio. Pero es un beneficio en pro del Creador. Es un beneficio que recibes en pro del Creador. Y tiene una característica. Esta recompensa es inacabable. No es como las recompensas de un simple deseo material. Lo tienes y ya, se acaba toda, se acaba la novedad y se acaba la sorpresa y se acaba el bienestar. Y empiezas a buscar otra cosa que te dé recompensa. Aquí, la recompensa tiene una característica muy especial que los estudiosos de Kabbalah les cuesta mucho o nos cuesta mucho trabajo encontrar, pero se va a encontrar y tarda muchísimo en encontrarlo, que es la capacidad de sustentar un placer por dar. Tardas muchísimos años, aún dentro de la Kabbalah, haciendo las cosas bien, aún así tardas muchísimo tiempo en poder sentir la sensación del placer de dar. Sí, tiene un placer que te hace sentir bien.
te hace sentir en bienestar total. Y entonces quieres seguir obteniendo ese placer más y más, porque es infinito y no se acaba. Sigo leyendo. Repito lo que destaca el RAF. La habilidad de realizar actos de bondad, entre paréntesis actos altruistas, no es un medio, sino una recompensa para aquella persona que desea asemejarse al Creador o al otorgamiento. Sigo leyendo. El orden secuencial del proceso por el cual una persona se aleja del egoísmo hacia el mundo espiritual, el orden secuencial del proceso puede ser encontrado en la Biblia como el Éxodo de Egipto, la aparición de las vasijas de otorgamiento en un ser común y corriente que tiene vasijas egoístas, es decir, la aparición de estas vasijas en una persona se le llama el éxodo de Egipto. Sin embargo, los deseos altruistas, es decir, las vasijas de otorgamiento, significan que una persona debe seguir el sendero de la fe en vez del sendero del conocimiento. Salir del egoísmo, entendido correctamente, solamente es a través de sentir en nosotros la espiritualidad, correctamente hablando. Es decir, cuando percibimos al Creador. Y la luz de la sabiduría divide el Yam Suf, es decir, el mar rojo por la mitad. Ya sabemos lo que significa qué significa que esta luz del Creador divida el mar rojo hacia la derecha y hacia la izquierda, por la mitad. Y en este punto, uno pasa por encima del límite entre los dos mundos. Ya sabemos que lo que quiso decir aquel evento de hacer el mar hacia la derecha y hacia la izquierda y caminar por la línea del medio, ya sabemos que esa es la forma de decir que a través de la derecha y la izquierda haces la línea media y eso te va a ayudar a transformar el egoísmo en espiritualidad. Por eso se dice que divide Yam Suf, Moisés. Bueno, para hacer esto, pues ciertamente el Creador realiza un milagro. Él nos da la luz de la sabiduría, es decir, la Or Jokma. Él nos da la luz de la sabiduría, esa luz circundante, ese detectar esa información que estás recibiendo, por ejemplo, actualmente. Primero. Y después te va a dar la luz de la sabiduría, revelando paulatinamente los deseos egoístas y vas a hacer un cálculo a través de esta Or Jokma para transformarlos hacia la luz del Creador.
hacia la derecha. Y haciendo con esto a la media, a la línea media. Bueno, Él nos da la luz de la sabiduría, Or Hokmah, pese al hecho que aún en esta altura no se posee la vasija apropiada para recibir la luz. Solamente te estás enterando de cómo está funcionando todo y cómo funciona para que después tú te habilites propiamente en recibir la luz en tu interior. Con la ayuda de esta luz, podemos romper la barrera, o lo que llaman en hebreo, el maxón. Después, cuando este milagro pase, aquellos que han entrado al mundo espiritual no regresan al nivel de nuestro mundo. En la etapa siguiente, debemos adquirir una vasija para recibir la luz de la sabiduría. Y esto se logra en el sendero o en el camino de avance, en lo que llamamos el principio del camino espiritual. Primero es el desierto espiritual. ¿Se acuerdan de aquel camino de 40 años en el desierto? Pues es esto, el desierto espiritual, con un total vacío. Esto es el desierto. Es decir, estamos preparándonos, habilitándonos para poder recibir la luz en un futuro. Bueno, esto se logra en el sendero del avance en el desierto espiritual de aquel cabalista que en un inicio está captando todo esto y empieza a estudiar Kabbalah y empieza a querer practicar dentro de sí mismo. Bueno, ¿hasta cuándo es esto? Bueno, hasta que merecemos recibir la luz del Creador, y a este estado de merecer la luz del Creador en tu interior le vamos a llamar ascender al monte Sinaí. En este estado, ojo aquí, en este estado observamos los mandamientos en virtud de la fe por encima del conocimiento. Cuando ponemos nuestros propios pensamientos y deseos por debajo de la fe. El así llamado estado menor o katnut en hebreo, en este caso se está significando que Malhut solo tiene la connotación del centro o Keter o corona. En tal presencia mínima, nuestras malvadas predisposiciones egoístas no pueden dominarnos, porque hemos puesto la fe por encima del conocimiento y de la percepción. Es un estado pequeño, sí, pero ya es un estado espiritual. Aunque tengamos todavía los deseos egoístas, estamos por dominarlos. Ya no nos dominan completamente como antes en un estado anterior. Como estamos recibiendo información y estamos ya en el camino espiritual, pues en ese momento ya, aunque aparecen los deseos egoístas, y mira que van a aparecer, no son capaces de dominarnos todavía. Y esto, dice el Rab, se considera que es un estado menor porque en él no tomamos en cuenta el egoísmo, debido a que no tenemos la fortaleza para contrarrestarlo. Simplemente lo vemos y sabemos que no debemos de caminar hacia allá. Pero nada más, porque si caminamos es como meternos a la cueva del lobo. Nos van a comer.
Entonces, mejor sí lo consigo ver, pero de lejecitos. Es decir, estás en una postura de hacer, entre otras cosas, lo que en Kabbalah empezamos a reconocer como Simsum Aleph. Empezamos a no querer mover nuestros deseos porque nos va a dar un placer para nosotros mismos. Entonces, yo no quiero placer para mí. Lo rechazo. Así pues, dice el Rab, esta situación se puede comparar al caso en el que somos capaces de consumir solamente una pequeña cantidad de alimento y rechazamos por completo la porción entera. Es decir, solamente voy a tomar algo, pero poquito para que yo lo pueda controlar. Porque si agarro la porción entera, me voy a finalmente a caer en la intención de jalarlo todo para mí. Así pues, sigo leyendo. Sin embargo, un vínculo con la luz del Creador solo puede surgir si somos capaces de recibir esa luz dentro de nosotros mismos. En otras palabras, trabajar en forma altruista con nuestro propio egoísmo. Y a medida que transformamos nuestro egoísmo en altruismo, la vasija modificada será colmada entonces con la luz del Creador. Ese estado de nuestra vasija espiritual, es decir, ese estado del egoísmo corregido, el CLI ya corregido, donde ya se ha habilitado para recibir la luz superior y de hecho entra la luz de la revelación y la luz del Creador en ti y transforma tu deseo egoísta. Ese estado es un estado que el cabalista conoce como Gadlut, que es un estado grande. Ya dejaste de estar en el estado Katnut, en el estado pequeño. Así pues, el deseo de recibir o la cualidad Malhut desciende de Keter al nivel en el cual podemos resistir el tirón que nos da un deseo por la autogratificación. Y entonces, cuando nos habilitamos a resistir el tirón de la autogratificación, pues ya somos capaces de recibir. Y recibimos, pero no es para nuestro propio placer. Y entonces ese deseo ha quedado corregido. Recibes, sí, pero recibes para dar, en favor del Creador. Recibir por completo la luz del Creador, percibirlo a Él en toda la extensión de la capacidad de uno para aferrarse al Creador totalmente. Es solo posible al utilizar al máximo nuestro egoísmo. ¿Cómo lo vas a utilizar? Al servicio del altruismo. Es decir, vas a recibir, pero con la intención de dar. Y esto es el fin del proceso de la corrección del individuo, la cual es la meta de la creación.
Y acotemos esto. Todas nuestras percepciones son estrictamente subjetivas y la visión disponible del mundo a nosotros depende enteramente de nuestros estados internos, espirituales y físicos, pero al fin internos, de nuestro estado de ánimo, etcétera, etcétera, internos. Pero en la percepción espiritual, las sensaciones comprenden la realidad misma. Debido a que entendemos el presente de acuerdo a nuestra posición espiritual. Es decir, y aquí entra un nuevo concepto en esta etapa, la percepción real de la realidad o la percepción verdadera de la realidad. Vamos a utilizar lo que percibimos en la realidad, de acuerdo a el concepto de corrección del deseo y del egoísmo. Y esto es lo que va a ser la gasolina para caminar hacia el beneficio espiritual o hacia la meta de la creación o hacia el creador. Pero entonces el aspecto de la materialidad solamente se reconoce como algo que está para que sirva de empuje hacia lo realmente correcto, que es la transformación de ese ego, de esa realidad, hacia el altruismo, hacia el saber dar, para recibir la recompensa final, que es la meta de la creación, saber recibir. ¿Por qué? Porque nuestro mundo es nuestro ego. Es nuestro egoísmo nuestro mundo. Por eso se llama percepción verdadera de la realidad. No lo va a entender alguien que no está en Kabbalah. Ni siquiera nosotros lo llegamos a entender muchas veces. Pero sabemos que tenemos que volar por encima de esa falta de entendimiento. Sigo leyendo. Nuestro mundo se considera que es nuestra sensación inmediata, ¿cierto? El mundo por venir es el que será sentido en el siguiente instante. Ya corregido. Ese es el mundo por venir. No es cuando mueras. No. Es cuando muera el egoísmo en ti y lo cambies al altruismo. Eso es el mundo por venir. Bueno, sigo leyendo. No hay dimensión de tiempo, sino solo un cambio de sensaciones. Si percibimos todo por la fe, por encima del conocimiento, entonces vivimos completamente en el futuro. Por ejemplo, en la vida diaria, si somos dueños de un negocio, pues determinamos sistemáticamente el resultado de nuestro trabajo y nuestras ganancias. Si vemos que nuestros gastos y esfuerzos no son justificados, es decir, la ganancia es menor que la inversión, pues entonces cerramos el negocio y abrimos otro, porque la ganancia anticipada permanece ante nuestros ojos. Bajo ninguna circunstancia nos engañamos, sino que determinamos claramente nuestros beneficios en forma de dinero o beneficios en forma de honores o de fama o de tranquilidad o de confort.
y más, en cualquier forma en que deseemos que sea a nuestro beneficio. Uno podría preguntarse, ¿por qué no sumamos el resultado general de nuestras vidas? Por ejemplo, una vez al año, y considerar con qué propósito vivimos en el transcurso del año pasado. Además, si tratamos, aunque sea ligeramente, con nuestro desarrollo espiritual, entonces, ¿por qué necesitamos preguntarnos acerca de cada momento? Pues bien, nuestro mundo es una falsedad. Ya lo dije, es solo para que funcione como combustible para ir hacia la percepción verdadera, que es el Creador. Sigo leyendo, nuestro mundo es una falsedad, percepción de la realidad verdadera. Y ojo, para aquellos que van a continuar el camino espiritual, después de pasar la etapa del cabalista principiante, quien no pueda entender o caminar por encima de esta frase, no va a poderse corregir nunca mientras siga existiendo. Que todo lo quieren acomodar a la materialidad. Bueno, sigamos leyendo. Ahí queda como pista. Como resultado, nuestros cuerpos no desean hacer frente a estas preguntas porque no pueden brindar las respuestas. En realidad, ¿cuál sería o cuál podría ser nuestra respuesta cuando el año llega al final o cuando se acerca el final de la vida? Todo pasa, el bien y el mal. ¿Y qué nos queda? ¿Por qué hemos trabajado para las necesidades de nuestros propios cuerpos? ¿Por qué tenemos una casa grande? ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Un coche, una buena ropa. Y ya ni hablar de otras cosas que no quiero mencionar. ¿Por qué? No hay respuesta. Porque no hay recompensa. Nos vamos encuerados como cuando venimos a este mundo. No hay respuesta. Así que la misma tendencia a nuestro egocentrismo o egoísmo no nos permite plantear este tipo de preguntas. Pero la espiritualidad, por otra parte, puesto que es verídica y su recompensa es eterna, nos plantea la pregunta sobre nuestra recompensa espiritual, con la finalidad de hacernos que abramos los ojos, de despertar para recibir incluso, bájale, incluso los mayores beneficios por nuestros esfuerzos. De esta manera, nos corregimos a un grado mayor y recibiremos una mayor recompensa eterna. La pregunta lógica es, ¿por qué entonces el Creador nos da falsas preocupaciones en la vida en este mundo? ¿Por qué tengo que tener una casa grande? ¿Por qué tengo que tener un trabajo, un coche, un buen hijo? ¿Por qué tengo que ser un buen padre o madre?
¿Por qué tengo que estudiar esto o aquello? ¿Por qué debo de comportarme así y asado? El proceso es muy, muy atinado cuando lo vemos de esta manera. El proceso de crear una vasija espiritual, créanme, es muy complejo y muy largo. Creemos que debemos experimentar el espectro entero del egoísmo mundano. Es decir, tenemos que desarrollar en base a estas preocupaciones de la vida en este mundo, tenemos que desarrollar al máximo el egoísmo mundano para poder experimentarlo todo, en toda su bajeza, saboreando los falsos placeres hasta los niveles más bajos. ¿Por qué? Porque en el transcurso de nuestro trabajo espiritual, mientras nos acercamos al límite entre el reino físico y el espiritual, estamos acumulando experiencias que nos van a determinar el éxito más rápido en el reino espiritual. Por eso pasa esto. Este proceso de ganar esa, digamos, egoísta experiencia tiene la característica de que no ocurre en una sola vida, sino que es una y otra y otra y otra y otra vida con diferentes características que van acumulando las egoístas experiencias hasta convertirte en un egoísta total y abrumadoramente y monstruosamente egocentrista. Toda la información acerca de las experiencias que van sucediéndose es guardada en nuestras almas. ¿Por qué es guardada en nuestras almas? Porque en el momento preciso de tu camino espiritual, allá adelante, las vas a ver claramente y se van a exhibir, se van a revelar. Y es lo que vas a trabajar hacia el altruismo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? El proceso de adquisición de esa naturaleza o esas egoístas experiencias, el proceso de adquisición vida tras vida tras vida, se esconde de nosotros, no la conocemos mientras eso sucede. Lo conocemos ya que entramos al querer caminar espiritualmente, pero antes no lo conocemos, no lo sabemos, se esconde de nosotros. Y lo único que experimentamos es los conceptos del egoísmo y de las crisis y de los dolores y de los llenados materiales que sentimos en esos estados. Vida tras vida, tras vida, tras vida. ¿Por qué? Pues debido a que toda nuestra esencia se centra en un estado nuestro persistente de un deseo de recibir placer para nosotros. Y esto es dado desde arriba, lo da el Creador. Todo este asunto, toda esta vida de miles de años percibidos,
con estas características, los cabalistas le llamamos falsedad. Pero nada más. No se los podemos comentar a los demás, a los que todavía están viviendo esta vida material. No se les puede comentar. Hasta que estás listo para el ascenso espiritual. Mientras debes callarte la boca. Sigo leyendo. Hay una luz que trae la disminución de la vasija de los deseos. Y hay una luz que trae consigo conocimiento y placer. En esencia, es una y la misma luz del Creador. Pero nosotros mismos extraemos de la luz la cualidad específica que queremos utilizar para nuestros objetivos espirituales en el momento en que se presenta. Hay una frase que dice, abandona el mal y haz el bien. La primera etapa de la corrección se llama el reconocimiento del mal. Bájale, por favor. La primera etapa de la corrección se llama el reconocimiento del mal. Debido a que tan pronto nos convencemos de que el egoísmo, que es enviado desde arriba, por cierto, es nuestro enemigo más peligroso y mortífero, pues lo odiaremos y lo abandonaremos, correctamente hablando. En este momento, una situación como esta se hace inaguantable. Pero el Rab dice, sin embargo, no es necesario escapar del mal. No, sino sentir lo que ese mal realmente es. Y después, instintivamente, nos separaremos de lo dañino que puede causar ese mal. Es decir, nos separaremos de la intención de recepción para ti mismo. Y justamente el darnos cuenta de lo que es el malo ocurre precisamente mientras estamos bajo la influencia de la realización de los actos altruistas. Mientras cumplimos los mandamientos y aprendemos la Kabbalah. Y así comenzamos a desear la perfección espiritual y a sentir lo que precisamente nos estará impidiendo experimentar la vida espiritual. Bueno, vamos a dejarla aquí porque ya nos pasamos de tiempo y vamos a dejar esta última parte del punto 14 para la siguiente grabación. Les agradezco mucho y nos vemos a la próxima. Gracias, buenas noches.